¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Ya estamos en un capítulo más. Estamos ya en el capítulo 27 del libro de Mateo. Así que ayer dejamos a Jesús ya en su arresto. Fue presentado ante el concilio. Ya fue reo digno de muerte. Vimos también ya al final el arrepentimiento del apóstol Pedro, cómo se arrepiente y amargamente llora. Y es un arrepentimiento que después de ahí Pedro ya no fue el mismo. Entonces miremos el versículo 20, el capítulo 27 el día de hoy, también un poco largo, 66 versículos, y esperamos hacerlo un poco más pues el tiempo que tengamos que hacerlo, pero espero hacerlo un poco breve para que pues también podamos ir entendiendo un poco la lectura. Y al final de lo que vamos a leer el día de hoy haré algunas dos preguntas bases para este capítulo del día de hoy. Así que vayamos rápidamente ya al capítulo 27 y dice: venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ya el capítulo anterior nos habló que ya este concilio ha declarado y mirado a Jesús digno de muerte, ya reo de muerte, pero lo tenía que hacer ante el gobernador, y vamos a mirar que el gobernador de esta región es Poncio Pilato, como lo dice en el versículo 2, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Increíble como un hombre que no mostró resistencia en su arresto, que no habló, que enmudeció prácticamente, así como los profetas ya lo habían anunciado, como es llevado atado, como que si fuera un maleante, un peligroso, el más violento. Y vemos a Jesús, el Hijo de Dios, estando en esta situación. Versículo 3 ahora nos va a nos van a contar cuál fue el final de Judas, el Iscariote, quien traicionó a Jesús. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora miremos el arrepentimiento de Judas. Se dio cuenta de que había hecho algo grave, y es un arrepentimiento diferente al del apóstol Pedro. Este señor, Judas, fue arrepentido, pero su arrepentimiento no lo llevó a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Algunas preguntas que pueden surgir ahí: ¿será que el Señor lo hubiera perdonado? ¿Será que hubiera alcanzado misericordia? O algunas también han dicho, y esto también ya agrede a la palabra del Señor, que Judas al final de cuentas fue salvo por Jesús, ¿verdad? Pero miramos aquí el accionar este tipo de arrepentimiento, mientras que Pedro, dice la Biblia, que fue llorando amargamente. Este hombre hizo lo mismo, pero hay dos tipos de arrepentimiento aquí. A Pedro le cambió la manera, la perspectiva de quién era Jesús, y Judas inmediatamente tomó una acción diferente, aunque reconoció: yo he pecado. Y es para recordarnos también que no solamente hay que decir soy pecador y me arrepiento, sino que también nuestras acciones van a demostrar ese tipo de arrepentimiento. Ahora, la respuesta de los líderes religiosos que le dieron el dinero a Judas fue tajante: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y este tipo de lenguaje se entiende también de que ellos ya habían adquirido o comprado lo que ellos querían, y lo que querían era apresar a Jesús y llevarle a la muerte. Pero miramos que todo está también bajo el control de Dios, bajo el control de Jesús. El versículo 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y este es el arrepentimiento que muchas veces nosotros, es un tipo de arrepentimiento diferente al que el apóstol Pedro hace. Mientras que el apóstol Pedro lloró amargamente, este señor fue y tomó otras medidas. Su arrepentimiento vemos que no fue el correcto, sino que buscó la salida más fácil y se ahorcó. Y miramos también cómo el materialismo que llevó a vender a Jesús
no le sirvió de nada a Judas. Al final ni se quedó con el dinero y entregó a su maestro. Y miremos que Judas era uno de los principales del grupo de Jesús, era el administrador, era el tesorero. Caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, mas sin embargo al final vemos que no le creyó a Jesús. Dice el versículo 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarles en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Aquí ya vemos otra vez, y es una serie de profecías cumplidas en este capítulo. Zacarías, Jeremías nos habló de este campo de sangre, y Zacarías también nos habla de que fue comprado por 30, fue vendido el pastor, el pastor de las ovejas, fue vendido por 30 monedas de sangre. Es una serie de profecías que 700 años, 600 años antes de la llegada y de la muerte de Jesús, se profetiza esto para que sea cumplido en Jesús. El versículo 8 dice: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Una nota importante ahí, que cuando dice hasta el día de hoy, no se está refiriendo al día de hoy, que sería el día 27/07 del 2021, no, sino que el escritor toma fecha a partir de cuando fue escrito este episodio de la historia. Entonces versículo 9 dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y aquí está otra vez recitando de dónde viene la fuente, que hace muchísimos años, 700, 600 años atrás, se escribió acerca de lo que iba a acontecer. Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahí está, vemos el complot, no solamente en la muerte o en la condenación que hicieron a Jesús, sino aún para comprar este campo del alfarero. Versículo 11 al 14 nos va a hablar que ya es entregado o puesto a la vista del gobernador Poncio Pilato. Versículo 11 dice: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. La pregunta de Poncio Pilato fue directa. No había otra acusación más agravante en contra de Jesús. La única acusación era por llamarse él el rey de los judíos, y Jesús le contesta, y Jesús le dijo: tú lo dices. El versículo 2: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ahora te imaginas la escena que está sucediendo delante de Poncio Pilato, Jesús delante de él, pero al lado o enfrente de él también los principales sacerdotes y los ancianos. Yo me imagino que estas personas le hacían como montón a Jesús delante de todos. Y también es un pasaje de los Salmos donde ya 1000 años atrás, 800 años atrás, el salmista también habló de ciertos episodios que el Mesías iba a sufrir. Versículo 13: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y es lo que estaba diciendo, que fue un acaramiento entre los acusadores, Jesús y el gobernador. Y Jesús, dice el versículo 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Interesante y bastante claro el relato de Mateo, porque el gobernador, al escuchar todas estas cosas acerca de Jesús y al mirar a Jesús que callaba y enmudecía, dice que el gobernador se maravillaba mucho. Ojo, porque aquí viene enseguida lo que va a ser una de los argumentos más sólidos, donde Pilato pudo hacer algo por Jesús, mas sin embargo hizo algo que ya todos sabemos. Versículo 15 en adelante dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen.
A esto se le conoce como gracia, ¿verdad? O indulto, perdonar a un condenado a muerte. Y posiblemente Pilato miró aquí la posibilidad de poder soltar a Jesús, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Este señor pues estaba realmente condenado a muerte, mas sin embargo lo ponen ahí como en una balanza, y en la otra balanza a Jesús, para ver a quién de los dos podía otorgar el indulto el gobernador. Reunido pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y miren, esta pregunta de Pilato también es un poco una pregunta bastante está escondiendo algo la pregunta acerca de Jesús, porque él sabe que lo que le molesta a los judíos o a los principales sacerdotes y a los ancianos es que a Jesús le llamen el Cristo. Todos sabemos que la palabra Cristo es el Mesías, el ungido, el enviado, y precisamente él usa esta palabra, Jesús llamado el Cristo. Es como una pregunta que también los va a molestar a ellos. El versículo 18, aquí vemos el motivo por el cual él piensa que está haciéndole también atacando bajo la mano al título que se le da a Jesús como el Mesías. Versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahora llega a la conclusión Pilato que es la envidia de ellos que tiene a Jesús en ese lugar. Pero pienso que hasta aquí Pilato todavía no, él tiene la esperanza que el pueblo elija a Jesús. Y miramos ya las maravillas que Jesús hizo durante su ministerio, cuántos sanaron por medio de Jesús, cuántos endemoniados fueron liberados, cuántas prodigios y señales aún con la naturaleza. Aquello era una fama de Jesús por toda la región. Entonces él tenía a lo mejor esa esperanza de que el pueblo decidiera liberar a Jesús. Y algo muy importante aquí también que tenemos que señalar, el contexto político de aquel entonces, era de que Jerusalén fue un pueblo conflictivo durante estaba bajo los asedios de sus captores. Entonces Pilato estaba ahí para mantener el orden, y cualquier escándalo, cualquier zafarrancho que pudiera suceder en Jerusalén, él iba a ser el responsable inmediato acerca de este pueblo. Entonces también por un lado quiere como jugar o quedar bien con Jesús, pero por el otro lado también quiere quedar bien con el pueblo y a su vez quedar bien con el emperador romano. Entonces miramos aquí, él sabe, él está haciendo este juego aquí. Si quieren que le suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, y ahora dice él que sabían que le habían entregado por envidia. Ahora el 19 en adelante vamos a mirar aquí un argumento bastante fuerte para que Pilato pudiera decidir lavarse las manos o meter las manos por Jesús, que es totalmente diferente, que es lo que al final mejor pudo hacer, es lavarse las manos, como lavándose de culpa. Pero miremos aquí que dice el 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ahora, ¿será que el Señor nos sigue hablando por sueños hasta el día de hoy, o nos habla por medio de su palabra? Y no quiero también ser dogmático al decir que ya Jesús ya no nos habla, o Dios ya no nos habla por medio de sueños, pero nos ha dejado la Biblia, lo que es el contenido de lo que Él espera de nosotros. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Y también no quiero decir que Dios no hable a través de sueños. Dios utilizó a esta mujer para declarar algo bien importante acerca de Jesús. Ella le dice: no tengas nada que ver con este justo. No sabemos, no se nos explica aquí qué es lo que la mujer viró en sueños o cuántos sueños tuvo, pero ella llegó a la conclusión de que a Jesús, al que estaban juzgando, era un hombre justo. Y es muy importante aquí que las mujeres de los hermanos, las cristianas, esposas de hermanos, también tengan ese sentido espiritual así como la mujer
de, de Poncio Pilato, que sean esas mujeres de apoyo en oración a sus esposos, para que los esposos puedan también discernir por medio de ellas. Nos acordemos que somos una sola carne, y tanto la esposa como el esposo se unen para ser uno solo, pero entre los dos tienen que tener discernimiento espiritual, y cuando el hombre no lo tiene, la mujer está ahí para respaldarlo, y cuando la mujer no lo tiene, el hombre está ahí para respaldar esta decisión. El hombre o la sociedad ha dicho que la mujer tiene un sexto sentido, pero ojo, lo que la mujer tiene cuando ama a Dios y es temerosa de Dios es algo espiritual que Dios le da, y puede discernir las cosas diferentes muchas veces a la de su esposo. Ahora aquí la mujer esta que está hablándole a Poncio Pilato, su esposa, dice que ha padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces Dios está tratando en la vida también de esta persona. Miremos, no sabemos, no se nos dice si era una seguidora de Jesús abiertamente o simplemente le había conocido por lo que decían de Jesús, pero ella ya llega a la conclusión de que es un hombre justo. Versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora, aquí hay un problema, ya no en el núcleo donde se dio entre los principales sacerdotes y los ancianos, sino que ahora ellos persuaden a la multitud. Esto de persuadir es como a incitarlos. Aquella multitud que había seguido a Jesús durante mucho tiempo, porque había multiplicado los panes, porque sanaba enfermos, porque hacía ver a los ciegos, porque levantaba a los paralíticos, esa misma gente ahora es contraria a Jesús. Vemos de que ahora esta gente que aclamó días antes a Jesús como aquella entrada triunfal a la ciudad, ahora está clamando que sea suelto Barrabás y que Jesús sea muerto. Miremos el versículo 20, dice: persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Versículo 21, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Increíble, hermanos, porque Barrabás en cierto modo nos representa a nosotros. Un hombre injusto, un hombre pecador, un hombre que merecía la muerte. Jesús tomó el lugar a tiempo, justo a tiempo, para que Barrabás pudiera ser libre. Y es precisamente lo que nosotros a veces vivimos, la experiencia cuando nosotros entregamos y depositamos a Jesús nuestro pecado. Es cuando Jesús toma nuestro lugar. Y Jesús no solamente toma nuestro lugar, sino Él estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias que enseguida nos va a narrar Mateo, que era la muerte. El pago de los injustos lo tenía que recibir el justo. Dice el versículo 22: Pilato les dijo: pues, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. La misma multitud que un día lo aclamó, ahora está pidiendo que Jesús sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Ahora, mira, para mí fue como mirar a Pilato, quedarse sorprendido, porque él esperaba, me imagino, por esta pregunta que él hace: ¿qué mal ha hecho? Me imagino que él esperaba que el pueblo eligiera a Jesús para ser libre. Mas sin embargo se llevó la sorpresa de su vida, y te digo, pudo haber hecho más, porque él sabía que era un hombre justo. Él sabía que la forma en que habían aprendido a Jesús no era la correcta. Fue un juicio que se llevó a cabo en menos de 24 horas, y realmente él lo que está quedando ahora bien aquí enseguida, lo que va a hacer es lavarse las manos para que la culpa de este justo no caiga sobre él. Pero también él pudo reconocer a Jesús y mirar cómo este justo podía ser liberado de la justicia, aunque también todo tenía un propósito por el cual cumplirse. Ya todos sabemos que era necesario la muerte de Jesús como el cordero inmolado, como el cordero perfecto, como el sacrificio único delante del Señor, para que muchos de los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador sean salvos por medio de su sangre derramada en la cruz. El 24, viendo Pilato que nadie adelantaba,
sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Miremos la reacción de Pilato. Pilato pudo hacer más, como te decía. Optó por hacerlo más fácil. Quiso congeniarse con el pueblo, no quiso sufrir las consecuencias de una decisión que pudo haber cambiado la historia, porque también, si él hacía esto, también él tenía consecuencias en su gobierno como romano, y lo más fácil que es lavarse las manos y no defender al justo. Y aquí cabemos muchas veces nosotros. A veces hacemos lo más fácil, y lo más fácil es abandonar a Jesús y no sufrir las consecuencias por ser un seguidor de Cristo. Y no se nos dice más acerca de la esposa de este señor, pero influyó mucho esta señora en su declaración para que al final, en el versículo 24, Poncio Pilato pudiera decir que soy inocente de la sangre de este justo. Él lo declaró justo, mas sin embargo el pueblo ya había pedido su crucifixión. Versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto es algo tremendo, esto es algo duro. Es decir, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos es una maldición anunciada. Es una maldición, porque no están solamente maldiciendo. Si de por sí era bastante difícil que una persona común y corriente fuera inocente y que la sangre cayera sobre ellos, la culpa cayera sobre ellos, cuánto y más el Hijo de Dios. Por eso más adelante Hebreos nos va a decir que no va a tener Dios inocente por aquel que pisotee la sangre de su Hijo. Y miremos que aquí dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Increíble esta declaración. Ellos estaban asumiendo que las consecuencias que vendrían si este hombre era justo iban a ser dolorosas, iban a ser vergonzosas, iban a dilatar por mucho tiempo. Miramos a Israel después de que entra en el año 70 la destrucción de Jerusalén y el templo. Vemos a esta gente ser repartida por todo el imperio romano, y aún a través de la historia ya hemos visto que en el 1930, 1950, por ahí, miramos cómo fue un castigo severo que ellos tuvieron ante los nazis. Miramos también que en España fueron perseguidos, en Holanda fueron perseguidos. No solamente fue esa generación de Jesús que lo condenó, sino sus hijos. Y hasta la fecha miramos a los judíos que son como el patito feo de la historia. No todos lo quieren. Por eso a nosotros se nos ha encomendado orar por la paz de Israel. Y eso tenemos que hacerlo. A nosotros como iglesia se nos ha pedido, porque el trabajo de anunciar ahora las buenas nuevas acerca del reino de Dios, de su misericordia, de su perdón, ha sido encomendado a la iglesia. Esto es importante, porque si los judíos no pudieron aceptar a Jesús como su Mesías, tampoco pueden predicar a su Mesías como Salvador. Pero a nosotros se nos dio esa autoridad de hacerlo. Nosotros somos responsables de llevar este mensaje a otras personas, porque de lo contrario Dios lo va a demandar de nosotros. El apóstol Pablo dice: y ay de mí si no predico este evangelio. Entonces, hermanos, tenemos que también entender todo esto, que también no solamente Mateo se dedica a contarnos la historia de lo que sucedió, sino que es también para recordarnos a nosotros que esa responsabilidad de anunciar a Cristo como Señor y Salvador cae en nosotros. Versículo 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Algo aquí también que la ley romana era bastante severa, era que no solamente Pilato tenía la autoridad solamente de entregarlo, pero más sin embargo ya fue castigado por los principales sacerdotes y ancianos. Ahora es castigado por medio del pueblo gentil a manos de los romanos, y lo entregó, dice ahí, para ser crucificado, no antes siendo azotado. Versículo 27, entonces los soldados del gobernador, aquí llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ahora te imaginas todo un ejército para un solo hombre.
y enseguida nos va a relatar cómo fue lo que el Cristo, el Mesías, nuestro Señor Jesús, comenzó a padecer en carne propia, todos los desprecios, todo lo que relató Isaías 53, el varón de dolores, cómo los salmos se hacen presente aquí también para que sea cumplida estas profecías ya de Jesús, anunciadas muchos años antes. Dice aquí: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Increíble, hermano, y a veces cuando usted lee esto con pasión, cuando usted lo lee con entendimiento, usted va a sentir algo en su corazón que lo va a estremecer y lo va a hacer llorar. Porque tú te imaginas al Hijo de Dios desnudándole, todos echándole encima. Ese varón que fue santo, fue perfecto, la Biblia lo describe sin mancha, sin arruga. El versículo 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Aquello fue humillante, aquello fue algo nunca antes, sin antecedentes. Y una caña en su mano derecha, y hincándole la rodilla de delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Increíble, hermanos, porque nosotros muchas veces hacemos lo mismo delante de Dios cuando negamos su eficacia, cuando negamos su deidad, cuando negamos su sacrificio, cuando nosotros, en vez de seguirle a Él, le damos la espalda y no tomamos en cuenta todo este sufrimiento, todo este dolor de Jesús. Y escupiéndole, dice el 30, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Tú te imaginas a nuestro Señor, al Hijo de Dios, aquel que no era necesario que Él, como Hijo de Dios, siendo el Rey, siendo el justo, pasara por toda esta situación? Dice el versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. No bastó solamente con torturarlo, con hacerle burlas, con hacerle escarnio, sino que también hacían de él tantas cosas que a lo mejor, si nosotros miramos la película La Pasión de Cristo y nos impactamos con esas imágenes, hizo falta un factor importante en esa película, y el factor importante es de que ahí no está el Hijo de Dios. El que está representando a Jesús es simplemente un actor, pero el que lo vivió en carne propia se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. Y ese es un factor que nadie podrá igualarse al sufrimiento de Jesús, porque no solamente fueron los golpes, no solamente fueron la traición de Judas, sino que ahora Él sabe en su interior que el pueblo de Israel, que su pueblo por el cual Él vino, que a los suyos vino y no lo recibieron, es el momento crucial donde Él mismo ha dicho que su presencia nunca más será vista entre ellos hasta que venga el día de su venida y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una separación espiritual, al igual que la hubo al inicio de la creación con Adán. Versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Miramos esta parte de Cirene, este hombre originario de Cirene llamado Simón. Miramos que es una parte del continente africano también, y que este hombre, recordemos que están celebrando la Pascua. Días antes han comenzado la fiesta de los panes sin levadura, y venía una serie de celebración en este tiempo. Va a caer también aquí la celebración del día de Pentecostés. Y posiblemente muchas personas que están aquí mirando el escenario de lo que está pasando con Cristo Jesús son extranjeros que llegan a adorar al templo, que llegan a ver este evento de las fiestas, y lo menos que se podían esperar era ver una crucifixión precisamente en este día. Versículo 32, vemos a este hombre obligado a que llevase la cruz. ¿Tú te imaginas a Jesús si en este momento el Señor Jesús, antes de ser llevado a la cruz, antes de ser presentado al concilio y de ser presentado ante Pilato, dice que en el Getsemaní, dice que sus gotas fueron de sangre? Desde ese momento el Señor se empezó a desgastar, y ahora tú te imaginas, ya fue azotado por un grupo, fue azotado por otro grupo.
fue torturado, ahora lo obligan a llevar su cruz. Este hombre va cansado, va más muerto que vivo, mas sin embargo aparece esta persona llamado Simón y le ayuda a llevar su cruz. Y dice el versículo 33: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y todo esto, hermanos, en el Salmo capítulo 22, 1, en el capítulo 69, versículo 17, todo esto viene aquí, todo este sufrimiento que va a pasar el Mesías. Y de una forma, ya miles de años, cientos de años antes, ya la Biblia estaba preparando el camino para este evento y no lo pudieron entender los principales sacerdotes, los escribas, aún el pueblo que estaba acostumbrado a leer la Biblia. Si ellos, hermanos, que desde pequeño comienzan a leer la Biblia, perdieron de vista la llegada del Mesías y todo su sufrimiento, cuánto y más nosotros, que de repente a veces agarramos nuestra Biblia y no le conocemos como Él es. Dice aquí que le dieron vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Esta mezcla entre vinagre y hiel era para mitigar un poco el dolor, mas sin embargo él no lo quiso hacer. ¿Por qué no lo quiso hacer? Porque él tenía que cumplir al pie de la letra lo que se había profetizado, que era un varón de quebrantos. Versículo 35: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. David habló acerca de esta profecía en los Salmos. Y no solamente eso, ya lo han crucificado, ya han hecho escarnio de él, ya lo golpearon, ahora reparten sus vestidos como burlándose de él. Ahora, sí lo desnudaron, pero en el trayecto hacia el Gólgota lo vuelven a vestir. Y no sé si leíste ahí conmigo, pero dice que le habían puesto un vestido de escarlata. A lo mejor era un traje real que tenía un gran valor, aunque después lo vuelven a desvestir de ese traje y le vuelven a poner sus ropas. Parece que esta capa de púrpura lo acompañó hasta todo lo que fue su trayecto, para que al final de cuentas esta gente pudieran echar suerte sobre este tipo de traje que se le puso a Jesús. Versículo 36: y sentados le guardaban allí. Estaban esperando hasta el último momento que Jesús muriera. Dice el versículo 37: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Ahora mira qué ridículo, la causa por la cual fue llevado a la cruz, fue muerto en forma de cruz como el peor de los criminales. Este Jesús, el rey de los judíos. En otros evangelios nos va a detallar un poco más acerca de esto, porque vamos a entrar a Marcos y nos va a contar de una manera igual pero a otra audiencia, y vamos a sacar más conclusiones acerca de la muerte de Jesús. Pero todos sabemos de que cuando fue escrito esta causa de muerte de Jesús, miramos a algunos de los líderes principales decir: no pongas eso, le dijeron a Pilato, y Pilato le dice: lo que he puesto. Versículo 38: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Todos ya reconocemos a estos dos ladrones al lado de Jesús. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora todavía habían personas en el 39 y 40, no lo leí, perdón, pero pasaban cerca de Jesús, meneaban la cabeza como en forma de desprecio, de burla, y pues muchos de nosotros creo que hubiéramos hecho lo mismo, y me atrevo a decir que a lo mejor todos, porque después de mirar tantos milagros acerca de Jesús, como el Señor hacía tantas cosas que nunca, por muchos años, la nación de Israel dejó de ver milagros y prodigios, y llega Jesús y los hace. Ahora le dicen: bueno, tú que hacías tantos milagros, ¿por qué no desciendes de la cruz? Versículo 41: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y esto es algo, es sarcasmo acerca de estos grupos. Mire cuántos grupos se unieron para
planificar la muerte de Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Y aunque miramos 4 grupos ahí, vemos que también dentro de la gran multitud habían de todo tipo de pensamientos. Y lo que decían ellos parecía tener un poco de lógica, ¿verdad? Porque si Jesús fue capaz de salvar y ayudar a otras personas, ¿por qué Él no podía hacerlo? Pero miremos también y recordemos la oración de Jesús. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo diga, hágase la voluntad de Dios. Él estaba no para cumplir la voluntad de estas personas, Él estaba para cumplir la voluntad de Dios. El versículo 43, siguen hablando ahí este grupo de fariseos y escribas. Dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Aquí está otro argumento que ellos utilizaron para llevar a Jesucristo a la cruz. Ellos dijeron que Jesús había dicho soy hijo de Dios, y ya vimos en el capítulo 26 como ellos, cuando lo interrogan a Jesús, Él dice que es así, que Él es hijo de Dios, y veréis al Hijo de Dios subir sentado en poder y gloria a la diestra de Dios. Y ellos inmediatamente dijeron, ha blasfemado, ¿verdad? Versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Ahora vemos a otro grupo ahí sumándosele a los que estaban en contra de Jesús, a los 2 ladrones. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. ¿Qué horas eran estas horas? Bueno, parece que la hora 6ª eran alrededor de las 11 y la hora 9ª era alrededor de las 3, 3:30, 4. Entonces miramos ahí, dice, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Aunque no se nos dice ahí qué tanto de tiniebla hubo, si se oscureció la tierra, si nada más fue algo leve, si solamente fue un eclipse. Parece que hasta la naturaleza sintió la muerte de Jesús. Y a continuación vienen acontecimientos bastante tremendos, porque vamos a mirar que aunque la ciencia trate de explicar estos eventos que ocurren en la naturaleza, no sucedió, porque la naturaleza fue caprichosa, y precisamente en el momento que Cristo Jesús murió o estaba siendo crucificado, se le ocurrió a la naturaleza hacer eso. Ya vimos a la naturaleza sujetarse a la autoridad de Jesús. Entonces miremos aquí también que no fue casualidad que esto ha sucedido, que la tierra se cubrió de tinieblas. Dice el 46, cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es un lenguaje donde muchos dicen que se trata de latín, otros dicen que se trata de hebreo, y algunos también que se trata de arameo. Pero vamos a mirar también algo impresionante aquí, porque enseguida los del 47 llegaron a la conclusión, al no entender el lenguaje de Jesús. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Ellos estaban diciendo, sacando conclusiones, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Estaban a la expectativa, ¿qué es lo que Jesús iba a hacer? Versículo 48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Otra vez ahí como queriendo mitigar el dolor de Cristo para que pudiera resistir un poco más al sufrimiento también. Pero el versículo 49, pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Aún, hermanos, ya en el lecho de muerte, en los minutos que tenía Jesús de vida, aún ellos querían ver algo sobrenatural, como muchas veces nosotros quisiéramos ver algo sobrenatural para ver qué sucede. Pero Jesús estaba ahí para cumplir la voluntad de Dios, no para satisfacer los deseos de estas personas. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora vemos aquí ya Jesús entregar su Espíritu. Ya expiró, murió, no sin antes llevar a cabo por completo su obra redentora en la cruz. Esto era necesario para que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fuera perfecto ante
la presencia del Dios Padre. Y aquí cabe mencionar, hermanos, que sin este sacrificio nosotros, el humano, el que se acerca a Dios confiadamente, no tuviera paz para con Dios, si no es a través de Jesucristo. Y Romanos nos dice eso. Entonces esto debería de alegrarnos, de acercarnos más a Dios, de mirar a Jesús como aquel cordero inmolado, como aquel eslabón que necesitamos para tener esta conciliación entre Dios y el hombre. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y te decía, esto no era ningún acontecimiento por casualidad. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Había un velo en el templo, por lo menos se estima que era de 10 centímetros de gruesor, y para que se rompiera pues era necesario algo fuerte. Y lo increíble es que no se rompió de abajo hacia arriba, sino fue de arriba hacia abajo. Es como si Dios mismo hubiera hecho estas cosas. Pero algo impresionante, dice, y la tierra tembló. Vemos a la naturaleza sentir el impacto de la muerte de Jesús, y mira lo que sucede, y las rocas se partieron. Esto es bastante fuerte de entender. A veces nada más leemos por leer, pero no somos minuciosos al leer los detalles que sucedieron aquí en este capítulo. Y las rocas se partieron. Fue tanto el impacto, imagino que fue un terremoto. No nos dice ahí de qué magnitud, pero al grado de que las rocas se partieron. Y luego dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora, no voy a entrar en este detalle, voy a seguir leyendo. Me gustaría ampliar aquí, pero nos llevaríamos otro buen rato. Pero si usted tiene algún comentario acerca de esto, ¿quiénes eran esos santos que habían dormido? ¿Dónde se encontraban? ¿Por qué no? ¿Dónde se encontraban? ¿Estaban en el sepulcro? ¿Estaban en el cielo? ¿Dónde estaban? ¿Por qué la Biblia menciona esto? Dice el versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora te imaginas este evento tan tremendo y único, a la vez increíble, de que hoy lo estemos viendo, pero los que vivieron en ese momento y vieron a todas estas personas resucitar, ¿cuál sería su impacto de mirar a estas personas ya muertas y estar resucitando después de la resurrección? Versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Ahora el centurión, ahí vemos que es el jefe de la guarda. Habían puesto un campamento ahí para guardar, a ver qué pasaba. Me imagino que estaban llenos de curiosidad a ver qué sucedía. Pero miraron el terremoto, miraron que el día se oscureció. Estamos hablando de las 3, 4 de la tarde. Vamos a mirar que las piedras se partieron, las rocas. Aquello fue algo sin precedente en la historia. Y ellos llegaron a la conclusión de una cosa. Llegaron a la conclusión de que hablando de Jesús, era hijo de Dios. Qué tremendo para después de la muerte de Jesús reconocer que de verdad era hijo de Dios. Dice el 51, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y ahí el dato importante es de que Jesús, no leímos que estaba ningún discípulo con él, pero vimos a Jesús que fue seguido por un grupo de mujeres ahí. Y no solamente eso, habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entonces vemos a veces ahí que aunque no lo queramos reconocer, la mujer tiene un ministerio hermoso delante del Señor, para que también sea quien apoye a la iglesia, sea quien apoye al esposo, sea que apoye a los hermanos para este ministerio que Dios les ha dado. Versículo 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Algo interesante de este hombre, primero dice que era un hombre rico.
era de nombre llamado José. Pero algo interesante, aunque no se nos menciona entre los 12 discípulos de Jesús, la Biblia lo describe como un discípulo de Jesús. Este hombre era un hombre rico, y también aún una profecía que viene en Isaías se cumple aquí también, porque dice Isaías 53:9 que entre los ricos fue sepultado, y vemos aquí ahora, parecía que Jesús no tenía dónde caerse muerto, pero ahora vemos a Jesús aquí llevado a un lugar donde un hombre rico le asigna su propia tumba. Dice el versículo 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vemos a estas dos mujeres no abandonar a Jesús, pero ni por un momento, y vemos ahí el amor también de José de Arimatea por Jesús. O sea, no lo dejó, aunque los discípulos principales huyeron y no fueron capaces de defender a Jesús o de dar la cara por Jesús. Al menos otros evangelios nos va a decir que al pie de Jesús en este momento estaba el discípulo amado, pero aquí en Mateo no se nos relata eso. Solamente este hombre que fue capaz de darle su propio sepulcro a Jesús. Dice el 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Y mira cómo siguen hablando blasfemias contra Jesús, llamándole engañador. Dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Le creían a Jesús o simplemente estaban tratando de hacer como una burla de Jesús? Es una pregunta también ahí, ¿verdad?, que podemos hacernos. Pero si no le creían, ¿por qué fueron tan insistentes en que los escuchara Pilato? Y si le creyeron a Jesús, entonces había un problema, que sabían que las palabras de Jesús iban a cobrar verdad cuando llegara el tercer día. Dice el versículo 64: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ahora miramos aquí a los líderes religiosos, a los fariseos, a los sacerdotes, no solamente planificaron la muerte de Jesús, ahora también están preparándose para que, según ellos, el cuerpo de Jesús no sea robado y se crea que Jesús ha resucitado entre los muertos. Se están anticipando aquí a que las personas no crean en la resurrección de Jesús. Sin embargo, esto también va a demostrar un argumento fuerte, porque si estaba la tumba de Jesús asegurada por parte de alguna compañía del ejército romano, entonces ¿cómo es que los discípulos pudieron hurtar el sepulcro? Era increíble. Ahora vemos que tampoco los discípulos están en este momento con Jesús, solamente se nos menciona a 2 Marías ahí. Versículo 65: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Ahora Pilato accede ante esta petición de ellos. Versículo 66: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vemos aquí de una manera bastante audaz, según para ellos. No solamente aseguran el sepulcro, sino que sellan la piedra y ponen a la guardia ahí para que Jesús no pueda ser robado. Como que si el Hijo de Dios necesita de que alguien fuera por él para sacarlo de ese sepulcro. Gracias a Dios que el día de hoy sabemos que la tumba de Jesús está vacía, porque el poder del Espíritu Santo, aquel que dio vida al inicio de toda la creación, moraba en Jesús, y no iba a quedar el Hijo de Dios ahí para siempre. Él cumplió lo que había profetizado durante su ministerio, que era necesario ir a la muerte, que era necesario padecer todas estas cosas, pero que al tercer día
el poder vivificador de Dios por medio de su Espíritu, y va a resucitarlo nuevamente. ¿Y cómo no hacerlo si Jesús es el dueño de la vida? Él es la palabra encarnada, Él es el Dios hecho carne. Tengo una pregunta para ti, hermanos. Al inicio de esto te había dicho que iba a hacer una pregunta. ¿Simplemente miras a Jesús como el héroe de este capítulo o de toda la historia? ¿O también miras a Jesús como aquel Hijo de Dios, el Redentor, quien pagó por nuestras culpas, quien llevó en su cuerpo toda la vergüenza, todo el desprecio, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús? ¿Lo has mirado así? Y la tercera pregunta, ¿no conoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Si no es así, te invito a que lo conozcamos juntos, a que miremos su amor, su inmenso amor que es inagotable, para que nosotros pecadores que merecíamos la muerte, Él pudiera intervenir a tiempo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa misericordia que solamente Jesús ofrece por medio del Evangelio. Esto ha sido el capítulo 27. Dios te bendiga y mañana seguimos con el capítulo 28. Bendiciones, hermanos.